Bueno, por lo que veo les hace falta reunirse más, salir juntos, pueden actualizar. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Diga conmigo, Dios todo lo ve. Otra vez, Dios todo lo ve. Pues me da una pena interrumpirlos. ¿Sabe que cuando tenemos una visión de un Dios vigilante con fusil y citamos este versículo, casi que le estamos diciendo a la gente: maneje bien que Dios lo está viendo? ¿Ha notado eso? No deje de hacer lo malo que lo pillaron. Pero quisiera que recordáramos en el contexto en que está esta situación. El apóstol Pedro le está escribiendo a los hermanos que están siendo perseguidos, muertos algunos, presos otros, despojados otros, o las tres cosas al mismo tiempo, muchos de ellos asesinados por el testimonio del Señor. Lo que Pedro está recordándole a estos hermanos y a nosotros hoy es que tenemos un amante Padre que además nos brinda su amor, su corrección y su compañía. Es decir, el apóstol está señalando que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, pero también como buen Padre a corregirnos por si nos hemos descarriado hacia el pecado. Pero en segundo lugar quisiera que me permitiera pensar con ustedes que Dios también ve, como les decía, a través de nosotros la situación de la tierra. Es decir, que nosotros podemos llevar a su trono el asunto que nos compete en la generación en la que hayamos nacido, en la ubicación geográfica en donde Él nos haya colocado. Porque en la oración a la cual Él se va a referir, cuando Él dice que los ojos del Señor están sobre los justos, estaba permitiéndoles recordar a aquellos hermanos que tenían un instrumento de parte de Dios llamado la oración. Diga esto conmigo, oración. No solamente Dios ve lo que ocurre, es lógico que lo puede ver, pero Él está pendiente del clamor y de lo que nosotros hablemos con Él. El asunto de hablar con Dios lo estamos mirando bajo el contexto del reino de Dios y su justicia. Nosotros debemos aprender a hablar el lenguaje del reino. En el lenguaje del reino, la oración es hablar con Dios, no son vanas repeticiones como lo hacían en el antiguo pacto los escribas y fariseos y los sacerdotes, que creían que por sus vanas repeticiones, al igual que los paganos, Dios los iba a escuchar. No, somos el punto de contacto que Dios tiene con la época en la que haya colocado a sus hijos. Me explico. El apóstol lo que les está diciendo es: ustedes ya le hablaron a Dios de la persecución que Nerón ha iniciado contra ustedes, o contra nosotros, porque él estaba en el asunto. Han hablado con Dios acerca del despojo de los bienes, han hablado con Dios acerca de la privación de la libertad a la que han sido sometidos por representarlo a Él acá en la tierra. Y entonces quisiera recordarte que el lenguaje del reino es más que una teoría. El lenguaje del reino también se convierte en palabras. Puede sucedernos a nosotros lo que le ocurre al que aprende otro idioma, al que aprende inglés. Hay personas que están estudiando inglés y lo han aprendido, pero les da pena hablarlo. Mira, ¿me ayudas con lo que están diciendo? Es que me da una pena.
porque están pensando en el qué dirán, no en las palabras que sí saben. Así es el lenguaje del reino. Usted y yo debemos perder la pena a hablar del reino, usar las herramientas que el reino nos da. Debemos perder el complejo de inferioridad y entender que estamos hablando un lenguaje que no conocíamos, pero el Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas, nos está enseñando a relacionarnos con el Padre. Diga conmigo, relacionarnos. Fuerte, relacionarnos. O sea, no es una relación lejana la que puedas tener el Dios allá en su trono con rayos y centellas, sino que ahora Él decidió a través de Cristo Jesús aproximarse a cada uno de nosotros como un Padre. Entonces, aunque estaban siendo perseguidos, Él les recuerda el asunto de la oración. Usted y yo podemos leer mucha palabra, inclusive podemos escuchar muchos sermones y podemos predicarlos, pero el asunto acá es que Dios lo que quiere es tener esa relación íntima con cada uno de nosotros, independiente de la situación que estemos pasando en la actualidad. Entonces, el hacernos caer o recaer en una vida fría en cuanto a Dios puede, por las múltiples tribulaciones que pueden llegarnos, porque evidentemente las tribulaciones llegan, seas creyente o no, a marchitar la relación que amorosamente Dios nos ha extendido a través de Jesucristo para tener una vida no solamente en este lapso temporal de que permanecemos acá en esta forma biológica después de haber creído en Él, sino que nos está llamando a una relación de vida eterna. Entonces, cuando olvidamos la comunión con el Dios Todopoderoso, fácilmente por las múltiples tribulaciones que nos pueden rodear o los éxitos en el caso de algunos, podemos irnos deslizando a las obras de la carne y al pecado en sí. Y entonces en nada nos diferenciaremos con respecto a aquellos que nada conocen de Dios, porque lo que nos diferencia de la vida que llevábamos antes es que ahora tenemos comunión con Dios. Dígalo nuevamente conmigo, comunión con Dios. Él nos está hablando de una vida santa, así como el escritor a los Hebreos, ahora que estamos abriendo la carta que se les escribe a los hermanos hebreos de hace 2000 años, la estamos leyendo juntos los martes, les invito. Y nos hace la invitación a una vida santa, y la vida santa incluye la oración, hablar con Dios. La gente que no habla con Dios o es muy tímida, no sabe lo que tiene, o está tan comprometida en las obras de la carne que hay una pena innata en todo ser que está practicando las obras de la carne, que le da pena moral, física, hablar con Dios. Nos sentimos retirados o retiradas de Él porque la práctica diaria, en vez de acercarnos al Padre, nos está alejando. Entonces, en la medida en que nos acercamos a Dios, que es la luz, claro, Él va a iluminar todas las áreas de nuestra vida. Pero Pedro lo que quiere decirles a ellos, no vayan a creer que por estar en tribulaciones pueden descuidar la comunión que con el Padre deben tener. Las oraciones suyas llegan a los oídos del Padre. Y entonces, quiero recordarles que aunque pueda parecer muy poderoso el emperador que ha ordenado perseguirlos, el rostro del Señor está a favor de ustedes para escuchar sus oraciones, para saber qué les está ocurriendo. Él quiere que ustedes se los cuenten. Yo lo hago, Pedro lo hacía. Recordemos que el Pedro que estamos mirando en esta carta no es el Pedro que negó al Señor. Eso ya pasó, eso pasó hace muchos años. Aquí no estamos frente al Pedro que el gallo canta y él niega 3 veces, o frente a Pedro que le cortó la oreja a Malco. Ese proceso en la vida de él ya pasó. Ahora es un hombre maduro, con mente renovada, y usted y yo lo podemos encontrar en Hechos, que es un hombre que practica la oración, que es lo que ahora está recomendando. Por ejemplo, en los primeros capítulos de Hechos, a ellos los apresan, a Pedro y a Juan, porque estaban predicando en el nombre del Señor. Entonces los encerraron en la cárcel del templo, que tenía también celdas para aquellos que eran censurados por el Sanedrín.
pero un ángel va y los libera. Interesante. Luego en el capítulo 12, Herodes manda a apresar a Jacobo y a Pedro. A Jacobo lo mata y a Pedro lo guarda para matarlo mañana. Y cuando los ángeles del Señor llegan a liberarlo, el ángel del Señor llega a liberarlo, Pedro estaba dormido. No porque fuera un descuidado, sino que seguramente había orado y había hablado más o menos en estas palabras: Padre, Herodes me acaba de encerrar, hace unas horas mató a Jacobo, mañana piensan que yo sea el entretenimiento para todos aquellos que se levantan en esta ciudad contra tu palabra, y seguramente es posible que me asesine a mí si tú lo permites. Si no, pues de alguna manera me liberarás. Entonces, cuando los ángeles lo encuentran dormido y lo despiertan, Pedro al principio no entiende que es un ángel del Señor, piensa que es una visión, pero cuando han pasado las diferentes guardias, porque además lo tenían muy bien custodiado, él, cuando está en las afueras de la cárcel de los romanos, ya ahora está en la cárcel de los romanos, debió haber pensado de esta manera: ¿dónde estará la gente? Deben estar orando. Él no pensó, los otros deben estar huyendo porque nos está persiguiendo Herodes, sino, ¿qué dice? Deben estar orando. Y recuerda dónde era la reunión de oración, donde se reunían los hermanos a orar, y fue a la casa de Juan Marcos. Allí le abre una muchacha llamada Rosa y él les explica que ha sido liberado, etcétera, etcétera. Pero toda esta comunidad la cubre una vida de oración. Ahora, pienso que también deberíamos mirar la clase de Pedro con el que estamos hablando ahora, no para enaltecerlo, sino para mirar lo que nos está aconsejando a través de la palabra, porque este mismo Pedro y a los apóstoles el Señor les prometió que iban a tener un trono, para que en el milenio, cuando Él esté juzgando la tierra, habrá 12 tronos en donde ellos estarán para juzgar a las naciones sobre las que Él los coloque en la faz de la tierra. Interesante. Este mismo Pedro es alguien al que el Señor le prometió que en las columnas de la Nueva Jerusalén estará grabado su nombre en una de las columnas. Interesante. O sea que miremoslo no como un Dios, sino como alguien por Dios colocado en cierta estado de madurez que nos puede transmitir ahora a nosotros y recordarnos: hey, hermano, usted sí está hablando con Dios acerca de lo suyo, o simplemente está aguantando ahí palo porque resulta que usted piensa que Dios no quiere escucharlo o no lo escucha porque le permite pasar por esas situaciones. No, señor. Entonces esta faceta de la oración es real y nos perdemos mucho de nuestro tiempo hablando con quien no debe ser. Por ejemplo, Pedro llora amargamente cuando niega al Señor allá años y el Señor lo restaura. Sin embargo, Judas, en vez de estoy completamente convencido de que si Judas, en vez de irse a arrepentir ante los sumos sacerdotes y ante los del concilio, que le habían pagado 30 monedas de plata, e irle a devolver la plata a ellos, etcétera, etcétera, hubiera ido directamente donde el Señor Jesús a decirle: yo te entregué, etcétera, etcétera, estaríamos leyendo una historia muy diferente acerca de Judas. Entonces a nosotros nos puede ocurrir que, sin llegar a esos extremos de vender al Señor, sí podemos estar privándonos de tener una relación con Dios, porque por lo general cuando nos ocurre algo, la reacción inicial de uno es ir a contarle a otro. Supongamos que es una necesidad, inmediatamente tomamos el teléfono y llamamos al amigo o a la amiga que siempre hemos tenido para contarle nuestras cuitas, y la relación es en esta dirección, cuando debería ser primero acudir ¿a quién? A Dios, y contarle al Padre: Padre, la situación es esta. Ahora, yo te la estoy contando para que tú me respondas conforme a lo que necesito y no conforme a lo que yo te estoy pidiendo, porque a lo mejor yo creo que esto debe ser así, pero lo que te quiero decir es que tú eres mi Padre y yo confío plenamente en ti por la fe, porque la fe que me has dado me da la suficiente entereza para creer que, aunque esté pasando por esta situación, no es porque tú no me ames, sino que en el gran amor que me tienes, en algo estás, o formando mi carácter o permitiéndome que corrija algunas situaciones en mi vida. Así que me puedes responder, por favor, así sea no, pero yo amo tu respuesta, porque lo que me agrada es comunicarme contigo.
¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Es lo que... Entonces, hay algunas personas que hay que hacerles hablar a la fuerza, decía jocosamente la vez pasada. A veces hay situaciones tan agudas en nuestra vida que es que Dios necesita sacarnos la palabra de nuestra boca para que hablemos con Él. A ver si empujados hablamos. Entonces, hablemos, por ejemplo, de una situación en la que hayas caído o veas que alguien cayó en una obra de la carne. ¿Cuál es nuestra reacción inmediata? Ir a llamar, yo sé que no ocurre entre nosotros, pero voy a llamar entonces a mi mamá. Y a lo mejor mi mamá ni nacido de nuevo y que va a entender alguna situación que está ocurriéndome en esa área de las obras de la carne o haber caído en pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Y en vez de hablar con el Padre Celestial y hablar con Él de esa situación, y algo saldrá de ahí. Lo mismo me la sé con enfermedades, me la sé con éxitos, me la sé con logros, etc. El asunto es que pocos creyentes hoy en día hablan con Dios. Hablan de Dios, pero pocos hablan con Dios. Y entonces tenemos una situación con alguien de la familia, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, y empezamos a bombardear el ciberespacio con nuestras peticiones y oren. No, ora vos. Dale, habla con Él, exprésale, cuéntale, y Dios te va a responder conforme a lo que necesitas. A veces ni conforme a uno le pide, porque a veces pedir como conviene no sabemos. Entonces, el Espíritu Santo nos está recordando hoy esta situación y no quería dejarla ahí entre el tintero, aunque ya hablamos más o menos de ella. Recuérdenme, ¿a qué es que venimos? ¿A renovar qué? La mente. Ahora, otra cosa, ¿por qué no hablo con Dios? Porque no me sé su lenguaje. Él le dice a la mujer en el pozo, le dice: vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad, porque esos adoradores es los que el Padre busca. Ahora, Dios es espíritu, diga conmigo, es espíritu. Note bien, el Espíritu Santo lo llamamos Espíritu ¿qué? Santo. O sea, son seres espirituales, son personas espirituales. El mismo Señor Jesús, antes de tomar cuerpo, es espiritual en el sentido de que ellos viven la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es la que nos ha sido dada, porque cuando nacimos de papá y mamá, pues lo nacido de seres humanos, ¿qué es? Humano es. Una versión dice allá en el 3:6 de Juan: lo que es nacido de los seres humanos, pues humano es. El versículo en otras versiones dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Entonces no estaba hablando de porque fuera malo, sino que lo que nace de los seres humanos, pues humanos es. Pero a nosotros, los que nos ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios, es porque nacimos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él nos da la vida en el Espíritu, es porque somos los únicos sobre la faz de la tierra que, como hijos e hijas de Dios, podemos hablar espiritualmente con aquel que es Espíritu. Por eso entonces la vida en el Espíritu trasciende, en el sentido de que les contaba que uno puede barrer con la trapeadora, pero la trapeadora no es para barrer, ¿es para qué? Para trapear, ¿sí o no? ¿Conoce una trapeadora? ¿Ha visto que a veces los que nos queremos ahorrar el asunto, barremos con ella y trapeamos al mismo tiempo? Lo mismo ocurre con la vida en el Espíritu. Permíteme la comparación. La vida en el Espíritu yo la puedo usar para dejar de pecar, sirve. Puedo trapear barrer con la trapeadora, pero realmente la vida en el Espíritu me ha sido dada para fomentar mi relación con Dios, que es Espíritu. En la medida en que yo cultivo mi relación con Dios, la vida de pecado se aleja, mi intención pecaminosa también, porque estoy frente a la luz que es el Padre, y Él va a iluminar no solamente aquellos lugares oscuros en los que todavía no tengo conciencia o por ignorancia sigo practicando el asunto, pero es para relacionarme con Dios. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza son las características del fruto del Espíritu Santo, que es Dios en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, pongámoslo con gimnasio el ejemplo. Todos tenemos cuerpo, algunos lo desarrollan y entonces van al gimnasio y continuamente cultivan su vida física, y pudieron haber entrado con exceso de peso o con alguna situación que necesitaba fortalecerse,
y pasa el tiempo y entonces ya vos no vas al gimnasio para perder peso, sino que vas es porque querés tener buena salud, porque querés alimentarte bien, etcétera, etcétera. No es constantemente hablando de lo flaco que eras o lo pasado de peso que estabas. Yo puedo estar mirando constantemente en el retrovisor después de haber conocido de Dios a esas situaciones vergonzosas que nos lanzaban a la carne, o puedo realmente cultivar la vida del Espíritu para relacionarme con Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces, aquí Él está diciendo eso en medio de esa persecución. Y les recuerda que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. De verdad que Dios está enojado con aquellos que no han nacido de nuevo. En Colosenses usted encuentra que la ira de Dios está vigente para los que hacen el mal. La justicia de Dios consiste en que al entregarnos a Cristo Jesús para restaurar la relación con la humanidad, Él tiene una visión pastoral, una visión de padre y una visión de cuidado hacia aquellos que son sus hijos y sus hijas, e incluye el pasar por pruebas para que nuestro carácter sea a la estatura del Señor. Él no nos está castigando por lo malo que hacemos, Él nos está entrenando para la vida eterna. Y lo otro es que tiene una cara de juez, una cara de castigador para aquellos que insisten y persisten en hacer el mal, principalmente no aceptar a Cristo en sus vidas para reconciliarse con Él. Entonces Pedro le está diciendo a los hermanos: háblenle a Dios de lo difícil que la están pasando. ¿Por qué? Porque tienen un Padre que los defienda. Él a ustedes los trata como hijos, pero también los puede defender de estos peligros que están ocurriendo en sus vidas. ¿A qué es que venimos, mis amigos? ¿A qué venimos? A renovar la mente. Entonces Él avanza y dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Cuando mi mente no está renovada a pesar de haber nacido de nuevo, entonces un versículo como estos me golpea y puedo decir: pues a mí sí me han hecho daño y estoy haciendo lo correcto. Entonces, ¿dónde está pues Dios? Es que nosotros en la renovación de entendimiento ya entendimos que la vida no consiste solamente en lo temporal, desde el vientre de mi madre hasta el sepulcro. No, la vida mía ya es mirada desde una posición eterna de Dios, y la muerte no interrumpe esa vida que frente a Dios tengo. Es más, ahora que estamos desglosando versículo por versículo, palabra por palabra, coma, por punto el libro de Hebreos, nos damos cuenta que nosotros tenemos un llamado a la eternidad y no solo a lo temporal. Entonces, si aún esos malvados logran hacernos daño y el cometido de borrarnos de la faz de la tierra, porque inclusive pueden llegar al punto de matarnos, estoy hablando de los hijos y las hijas de Dios, no por eso podemos pensar que fue que a Dios se le salió la situación de la mano, porque nuestra visión debe ser eterna, no acaba en la tumba. Y cuando Pedro está diciendo ¿y quién les podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?, está diciendo: toda calumnia, todo daño que se os haga tendrá su recompensa. Algunas cosas tú verás la recompensa de aquellos que te persiguen en esta vida, pero indudablemente no es que paran si no se les llega a dar en esta vida, en la vida venidera. Hebreos capítulo 2 versículo 5 dice: estamos hablando del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el jefe, que es Jesús, será otro. Si ya no podemos estar pensando que ahí viene la tumba. No, que tumba ni que 8 cuartos. La muerte ya fue vencida. Pero para pensar de esa manera yo tengo que dedicarle tiempo a esto y a renovar mente. Algunas personas entonces insisten en vivir solamente lo temporal, y por eso Pedro le recuerda al creyente que se fortalezca en su decisión de haber creído, para que persevere en hacer el bien, porque ese bien que está haciendo será premiado de todas maneras por Dios, así la humanidad no te lo reconozca o así tus enemigos triunfen dándole el finis a tu vida. Porque el Señor Jesús dijo: no le teman a los seres humanos que solo pueden matar el cuerpo. Él no estaba diciendo que nunca nos iban a matar. Él dice, en el 16:3 de Juan dice: y vendrá gente que creyéndome servir a mí, creyendo servir a Dios, les darán muerte. Imagínate, habrá gente que piensa que sirviéndole a Dios, matándonos, está haciendo bien, y resulta que no. Porque el reino, escuche, es solamente para aquellos que son nacidos de nuevo, porque lo que no nace de nuevo ni puede ¿qué? Ver, ni puede ¿qué? Entrar en el reino.
Entonces hay una gran diferencia. Todos somos seres humanos, somos criaturas de Dios, pero hay una diferencia entre una criatura de Dios humana y hay una diferencia muy grande con aquel que naciendo de nuevo ha llegado a ser hijo o hija de Dios. Lo tremendo es esa ceguera que nos produce lo temporal, no avanzar. ¿Y por qué no avanzamos? Pedro nos insta, como va a ver en la segunda carta, si persevera con nosotros, o usted la puede leer solita en casa, en el sentido de que Pedro dijo: yo ya estoy a punto de dejar este cuerpo como el Señor me lo ha dicho, en la segunda carta, pero procuraré con diligencia dejarles esto por escrito para exhortarlos y animarlos a que hagan el bien. O sea, para Pedro Pedro no estaba: ay, me voy a morir y el Señor me ha dicho que no, para él el vivir era Cristo y el morir era ¿qué? Ganancia. Eso no es solamente para Pablo. ¿Y qué tiene de diferente Pedro y Pablo con nosotros? Pues el letrerito allá en la columna, el tronito ese. Pero resulta que nosotros, como hijos e hijas de Dios, también somos coherederos por ser hermanos del Señor Jesucristo, y tenemos entonces todas las cosas juntamente con Él. Por lo tanto, lo que Dios ha abierto es una relación y un caminar que nosotros no conocíamos. Usted y yo tenemos que llegar a entender en eso. Caminar con Dios no era lo usual en nosotros. Antes de llegar a Cristo Jesús, cada uno como oveja descarriada seguía el camino que le provocaba, así fuera bueno. Por muy bueno que fuera el camino, sin conocer de Cristo, y por lo buena gente que llegásemos a ser, porque hay algunos que se pasan de la bondad humana, en el mejor de los casos, en la mejor de tus obras y de mis obras, era como un trapo de inmundicia, porque no procedían de una vida espiritual nacida de nuevo, sino un buen quehacer humano. Entonces, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y ahora sí él entra a poner los puntos sobre las íes y les dice: hombre, es que ¿quién les prometió a ustedes una vida sin sufrimiento? ¿Qué Biblia están leyendo? ¿Qué predicaciones están escuchando? ¿De qué se están pegando ustedes para creer que por el solo hecho de ser hijas e hijos de Dios no pueden sufrir? Entonces les dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de ¿qué? ¿De qué? Recuerden el versículo: buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Cuando yo busco primeramente el reino de Dios es porque he nacido de nuevo, evidentemente. Pero estamos mirando que cuando busco el reino de Dios es que reconozco que hay un reino, reconozco que hay un rey y reconozco que hay unas leyes que gobiernan ese reino de Dios. No estoy hablando de los 10 mandamientos, son mandamientos pequeños que los incluyen los mandamientos del reino, desde luego. Pero estoy hablándote de que el buscar el reino de Dios y su justicia, la parte que dice y su justicia es: voy a vivir conforme a lo que ese reino dice. Si alguna cosa padecéis por causa de vivir de acuerdo con los mandamientos del reino, Él ahora quiere darnos a entender que hay una manera gloriosa y que no alcanzamos a dimensionar si no renovamos entendimiento de este llamado al cual hemos sido acogidos, porque es que la dimensión de la que Él quiere que miremos es tan grande e inagotable que así parezca que los perversos y mundanos triunfen sobre nosotros, realmente los ganadores somos nosotros, porque el que está en Cristo, nueva criatura que es, y ya no vive Él, sino que vive conforme a Cristo viviría en cada uno de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces, este anuncio que estamos dando nosotros es un anuncio de vida eterna, es un anuncio justo y bueno, porque todo lo que viene de Dios es bueno, es agradable y es ¿qué? Perfecto. De ese manjar no come todo el mundo. La gente come distinto. El creyente que no ha renovado come diferente, es decir, alimenta su mente de otras maneras. Y allá en el capítulo 5 del Sermón del Monte en Mateo, hay más o menos como 7 u 8 bienaventurados. ¿Recuerdan? Bienaventurado el que qué, bienaventurado el que qué, bienaventurado el que qué. La palabra también puede ser dichoso, dichoso aquel que. Y Pedro, haciendo uso de la misma situación, lanza su primera bienaventuranza y dice: bienaventurados sois. Diga conmigo: soy bienaventurado. Entonces uno empieza
a decir, a ver, ¿cuál será esa dicha y esa bienaventuranza a la que un hombre como Pedro está a punto de anunciarme? Alguien que además anduvo con el Señor, vio su resurrección, fue lleno del Espíritu Santo, ha pasado por tantas cosas, ya es anciano. ¿Qué bienaventuranza vendrá? Nosotros ya no estamos en la trampa de que bienaventurado por cambiar de alguna situación temporal. No, él dice, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos. Es decir, no hay que tenerle temor al hombre. Una de nuestras bienaventuranzas, diga conmigo, bienaventuranza, fuerte, bienaventuranza, es que ya no le tememos al ser humano. Sea quien esté al frente. ¿Por qué? Porque ya entendemos que ese ser que hay ahí al frente es simplemente alguien hecho de barro, es simplemente alguien temporal, es simplemente alguien como nosotros, con una gran diferencia. Si no ha nacido de nuevo, esa persona necesita más de mí que yo de ella. Esa persona necesita más de la vida temporal para ver si Dios le da la posibilidad de conocerlo, porque nadie conoce a Jesús y el Padre no le lo permite. En Juan capítulo 6 versículo 65 uno se encuentra con una doble de versículo impresionante, porque uno se mantiene diciendo, pero si yo le he hablado de Dios y no lo recibe, pero si yo le he hablado de Dios y parece que no entiende, pero si yo le he hablado de Dios. Ahí hay que diferenciar ¿de qué clase de Dios le estás hablando? Porque si se está hablando del pacto de Moisés, está cerrado, ese pacto ya se cerró. Pero si esa persona, tú le estás predicando bien el evangelio del reino y no entiende, léase. Hechos 6:65 dice que solo viene a Jesús aquel al cual el Padre se lo permite. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, pastor, yo no voy a seguir evangelizando. No. Por el contrario, siga, que además como usted no es Dios, no sabe quién sí va a responderle al llamado. ¿Me hago entender, mis amigos? Entonces, no es que fulano, sutano sean muy duros o muy blanditos, sino que Dios es el que maneja todo este asunto. Pero aquí quiero recordarte que si alguien como Nerón se levanta a tratar de matarte, la situación tuya por madurez y por evaluación correcta de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Pacto es, caracoles, si esta persona está haciendo eso es porque no ha nacido ¿de qué? ¿Aló? ¿Porque no ha nacido de qué? De nuevo. Por lo tanto, si no ha nacido de nuevo y persevera así hasta su sepulcro, esta persona, ¿cuál es su destino final? ¿Cuál es su destino final? Apocalipsis capítulo 20, por favor, no me hagan quedar mal. ¿Qué? El lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre. Por lo tanto, yo debo ser testimonio para esa persona. No debo ser alguien que se levanta con los mismos ardides que esta persona para mejor dicho, si no me defiendo me mata. No, el asunto es, esta persona va para la muerte eterna, se va a perder. Por lo tanto, yo debo permanecer fiel al principio del Evangelio del Reino hasta la misma muerte. Perdonen, pero es que el ejemplo es maravilloso. Esteban perseveró de esa manera. En Hechos usted ve que esta gente lo está apedreando. Él les ha entregado las Sagradas Escrituras, se las ha abierto por revelación, y ciegos de ira lo matan. Y en el momento de las piedras, él le dice al Padre, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Y allí había alguien llamado Saulo que estaba cuidando la ropa de los que le estaban apedreando. Eso tuvo que haber taladrado en Saulo, porque cuando la voz le habla y la luz lo derriba, Pablo ya está listo para nacer de nuevo. Pero tenemos un Esteban que fue capaz de ser fiel al principio del Evangelio del Reino hasta el final. ¿Aló? Amén. ¿Cómo puedo menospreciar yo la vida física si no entiendo la eterna? ¿Cómo puedo perseverar en vivir en situaciones difíciles como esta persecución en la que estaban siendo sometidos estos, y poder ir hidalgamente con caballerosidad a los leones que estaba siendo lanzado al circo? Escuche, esta gente tenía la revelación. Además que alguno ahí llegó sin renovar la mente y eso fue una tortura, que esos leones se lo comieran. Pero la gente que tenía revelación avanzaba cual estandarte de testimonio hacia aquellos leones. ¿Por qué? Porque habían entendido cosas como: este no es el cuerpo de la resurrección,
esta gente puede matar mi cuerpo, pero no puede hacer nada con mi alma. Para ellos la vida eterna no era una historiecita así como la de Aladino o la de Blancanieves, cosas por el estilo. Para ellos era real, real y más real que la misma vida temporal que estaban viviendo. Aló, disculpen, no están aquí. Porque el joven rico no aceptó el llamado del Señor, porque tenía puestos sus ojos solo en la vida temporal. Es que el Señor Jesús no lo estaba llamando a la pobreza. Tal vez usted y yo miramos el pasaje y decimos, no, pero ¿quién deja toda esa plata? Imagínate después, sin tiquete ni siquiera para el metro, ese muchacho con razón se devolvió, etcétera, etcétera. No, el que no conoce el reino no sabe de su provisión. Es que el Señor Jesús lo estaba llamando a la abundancia del reino, que incluye la insignificancia de los pasajes para el metro. Entonces, muchos creyentes todavía estamos pensando de la manera incorrecta. Y estamos pensando que estamos dejando mucho para servir a Dios. Y entonces cuando nos dicen, el que ame más a su padre o a su madre más que a mí, etcétera, 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 no es digno de mí. Entonces uno va dejando eso como, ¿qué dejé? No, que estoy ganando por Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Dice, ni os conturbéis. Palabra violenta. Lo que está diciendo es, no dejen que su mente se confunda. Una persona conturbada es la que tiene la mente llena de temores, llena de cucarachas, de cosas, de las materias humanas que enseñan en las universidades, en los colegios, en el prekinder, que enseñan en el trabajo, en los cursos de actualización, en los de coaching. ¿Me entiende? Están obrando siempre conforme a la mentalidad humana. Pero cuando dice no os conturbéis, una persona que no se conturba es aquella que permanece imperturbable porque sabe y ha entendido la vida revelada por el Espíritu Santo, que es a propósito nuestro Creador. Hombre, que a mí Dios me diga, tranquilo, usted ya tiene vida eterna, no se preocupe. Diga conmigo, no me conturbaré. Pero ¿cómo me voy a conturbar? ¿Cómo no me voy a conturbar si mi mente no está siendo renovada? Si lo que yo le meto a mi mente es constantemente lo que el mundo produce. Produce temores, produce apartarme de los demás, produce arribismos en el sentido de que depende de lo que maneje o donde viva, creo que soy superior al otro. Qué ridiculez, qué oso delante de Dios si un creyente sigue pensando de esa manera. Mira al de lado y dígale, ay. Hombre, ante la enfermedad reaccionamos como, llegó la enfermedad, me voy a morir. Pero por favor, hombre, yo sí les pido un favor muy grande, se lo suplico. Si yo me llego a enfermar, me da alguna cosa, alguna maluquera, alguna pálida, antes de empezar a ayunar para que me muera, antes de empezar a decir, ay pobrecito, o empezar a orar, Señor, sálvalo, libéralo, llámenme. Sí, a ver si yo quiero quedarme aquí o no. Pero algunos a punta de oraciones lo sacan a uno de allá y uno ya yéndose, porque sabe para dónde va. Quiero saber si me estoy haciendo entender. O sea, yo no me quiero matar, pero sí me quiero morir. ¿Por qué? Porque ahí estar face to face con el Señor, cara a cara. Gloria a Dios. Sálvalo, Señor, sálvalo, libera. No. Pregunte. Sí, por favor, se lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Nuestras mentes deben estar absortas en Dios y en su palabra. ¿Qué ejemplo nos ha sido dado? Nada escapa del control de Dios. Él tiene un plan para pulir nuestro carácter y para alumbrar al mundo. Por eso dice, no os conturbéis, no sean de mente turbia, sino santificad a Dios. ¿En dónde? ¿Vuestras qué? Ay, sí, yo llevo a Dios en mi corazón. Imagínate que este es el país del Sagrado Corazón. Hay una oración al Sagrado Corazón, le ponen una coronita y todo aquí al corazón. Pero esas son mentes conturbadas. Sí, no me estoy burlando, es que se cae de su propio peso. El Señor está diciendo, santificad a Dios el Señor. ¿En dónde? No, ¿en dónde? En la mente. Yo debo santificar a Dios en lo que pienso.
Santificar es aparte su mente para Dios, no se la deje contaminar. Si su mamá reaccionaba así, si su papá reaccionaba así, si en la religión que usted estaba reaccionaba así, si la sociedad a la que usted pertenece reaccionaba así, ya no es usted es un peregrino y un extranjero, tiene la mente de Cristo, estrénela. Amén. Es lo que está diciendo, estrene la mente, pero se va a ir sin estrenarla. Es aquí donde hay que estrenarla, porque allá no vamos a llegar a hacer cursos de actualización. Por andar tan ocupada haciendo sopa para mi marido, no tuve tiempo de leer las cartas de Pablo, no tuve tiempo de leer la carta a los hebreos, ni siquiera de escuchar ya masticado por YouTube lo que estos renovadores de mente dijeron, etcétera. No, sino santificad a Dios en vuestras mentes, y miren lo que viene. Mire, le suplico que usted, después de esto que le va a hablar, no va a tener ninguna disculpa en el tribunal de Cristo. Si quiere, váyase ya, para que al menos la tenga y diga: yo no sabía eso, yo conscientemente me obligué a no renovar mente para simplemente ser salvo. Construí con madera, heno y hojarasca, no me interesa lo de construir con oro, plata y piedras preciosas. La vida del Espíritu me parece muy difícil, yo prefiero seguir viviendo en la carne a pesar de haber nacido de nuevo. ¿Aló? Va a contar hasta 3. 1, 2, 3. Que se fue. Estad siempre preparados para presentar ¿qué? Estad siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa. No está hablando de que usted tenga un pool de abogados para que cuando lo lleven a los tribunales se defienda. No está hablando para que cuando alguien lo acuse según la ley de Moisés, usted pueda defenderse diciendo: es que yo caí por esto y aquello. No está hablando de eso. No está hablando de preparar defensa para defenderme con escudo y con espada de aquellos que me están atacando. No. Él está diciendo, Pedro, en medio de esa persecución, Pedro está diciendo, porque Pedro sabe que en la persecución es donde realmente sale a relucir lo que yo llevo por dentro. En medio de la situación estresante es que sale el zumo que llevo por dentro. Entonces, la renovación de la mente, escuche bien, no es una opción. Yo sé que ya vamos para 5 años de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros de empezar a renovar la mente y ver la palabra como es. Pero sé que hay algunas personas que por alguna razón no han arrancado, pero aquí estamos esperándoles y queremos avanzar juntos. Porque mire, la renovación de la mente no es una opción. Y le voy a decir por qué. Porque el no renovar mente nos coloca en el caso de un profesional que no sabe usar sus utensilios y las herramientas de su profesión. Y por ello, suponiéndose que soy un médico, me hago el nombre de un cirujano realmente muy bueno, y la gente llega a mí, y en el momento de ir a usar todos estos utensilios que se necesitan en la profesión, yo realmente no sé, sino que fue un invento. Yo veo todo eso como cuchillitos, como cuando usted entra a una mesa y siempre ha estado acostumbrado a comer con la misma cuchara la sopa, la guapanela y todo, y le salen uno con un tenedor chiquito, uno grande a la izquierda, a la derecha, uno que van aquí cruzados, otros acá, espasables ahí, una copa grande, y usted no sabe qué hacer con eso. Algunos creyentes están así con la vida de renovación de mente, no saben qué hacer con eso. Saben que por ahí hay un versículo que dice: todo lo puedo, dice que me fortalece. Otro, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria de todo lo que en Cristo Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que lo cuidan y los defienden. Caerán 1000 a mi diestra y no, ya no estamos para eso. ¿Por qué? Porque entonces, si el cirujano hace aquello, le traen a la persona confiados en que él sabe, y se le muere el paciente porque él mismo está engañado por no saber usar lo que dice que tiene que usar su profesión. Entonces resulta que mucha gente posiblemente, escuche bien, no tendrá la oportunidad de conocer a través de ti el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, porque tienes el pececito en el vehículo, en la bicicleta, en el monopatín, tienes el Salmo 91 pegado de la puerta en la parte de atrás, tienes cosas así. Pero realmente, si alguien viene a decirte: vea, me hace un favor, porque hay gente muy educada, usted me hace el favor y me dice cómo me salvo, porque usted anda diciendo que usted es salvo, me hace el favor, mire, para que presenten con mansedumbre y reverencia. Es que cuando tú has renovado mente, ni es necesario alzar la voz.
Yo la alzo porque me emociono, no porque piense que ustedes no oyen. Entonces resulta que viene una persona y te dice, me hace el favor, listo, quiero saber qué es la vida eterna. Estoy hasta aquí de las cosas temporales. Me di cuenta que esto es vacío y hueco. Mire, yo creí que casándome me realizaba. Y no, mire, hasta buen marido y buena mujer, espectaculares, pero siento ese vacío. Y los hijos, mire la fila, he poblado la tierra, pero tampoco me llega. Y mire la mansión, mire, realmente, ¿saben qué? A lo que uno se dedica en la vida, eso consigue. Créanme, si usted se dedica a conseguir plata, la consigue, o por lo menos muere en el intento. Si usted se dedica a ser un fisiculturista, va a hacerlo. Le aseguro que algún músculo saca. Si usted se dedica a todas estas cosas, diga conmigo, a lo que me dedique, eso va a conseguir. Se necesita una cantidad de gente loca por Cristo para decir, ¿sabe que yo me voy a ser experto en la vida eterna? Y no es que vaya a descuidar lo temporal, pero es que resulta que en el paquete mi padre me dijo que si me dedico a lo eterno, él me soluciona lo de acá, a la manera de él, no a mis caprichos. Y entonces es que ni es necesario hacer la voz. Cuando la persona domina un tema, ni la voz necesita alzar. Pero es que no solamente dominar el tema, es ni siquiera a veces hablar es necesario. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pedro es, ojo, ustedes deben estar enteramente preparados. Siempre, diga conmigo, preparados. Si la persona llega ya a decirte, me hace el favor y me explica acerca de la vida eterna y de la salvación y de la resurrección de los muertos y de la nueva Jerusalén, hábleme qué pasa después del ataúd, estoy harto de ir a velorios, no sé qué pasó después de que esa persona murió, pero yo sí quiero saber qué pasará cuando yo me muera. Yo quiero ir preparado a mi velorio. Y usted y yo no le tengamos que decir, Luisa, vos sos de esas locas que se pasan renovando mente, ¿cierto? Martes y miércoles y de 9 capítulos diarios. ¿Me puedes ayudar? Estoy embalado. Aquí hay alguien que quiere nacer de nuevo y yo no sé cómo volverlo a meter en el vientre de su madre. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Es que nosotros estamos en esto metidos por locos, no por vos. La recompensa es enorme. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? La renovación de la mente no es una opción. El no hacerlo me coloca en el caso del profesional que no sabe usar los utensilios que su profesión le obliga a usar. Y entonces la gente muere eternamente por eso. ¿Están siempre qué? Preparados. Así, ya mismo. Es que no tengo 5 minutos, en 4 se lo explico. Es que estamos aquí en el velorio, ya hablo pasito. Estamos en la clínica, tranquila, yo me meto. Estoy en el metro, me bajo en la siguiente estación. Con 3 palabras tengo. ¿Aló? Aló, amigos. Para presentar con mansedumbre y reverencia. Mire, ante todo, diga conmigo todo. Disculpen, amigos, si están aquí, ¿qué venimos a hacer? Usted puede saber, haga ejercicios de si está enteramente preparado para presentar con mansedumbre y ternura, añadiría yo, la razón de por qué usted está metido en esto. Haga el ensayo. Mírese de qué habla diariamente, de qué habla con sus hijos y con sus hijas, de qué habla al desayuno, al almuerzo y a la comida en su casa, de qué hablas con otros creyentes cuando te reúnes. Dominamos espectacularmente el tema de lo temporal. De las pasadas elecciones todavía estamos hablando, de acá llegamos a la otra y todavía hablando de estas. Pero si sazonamos nuestra vida diaria con la sal de la palabra, si sazonamos el diario vivir, cómo reaccionamos frente a las situaciones. Estás frente a eso, llegó un problema como les llegaron a estos hermanos, te están desposeyendo algún bien, hiciste algo que no, estás en una clínica, tú o visitando a alguien, ¿cómo reaccionas frente a esas situaciones? Tomándonos las mismas pastillas de los que nos han nacido de nuevo. O podemos decir, gloria a Dios, venga a ver, aprovechemos esta situación, renovemos mente. Tienes un crack financiero y entonces están tus hijos ahí expectantes y tú diciendo, ay, hijos. O decir, Dios dio, Dios quitó,
sea en todo Dios alabado. Estás enfermo, rascándote con una tusa por la sarna que tienes y tu mujer encima, en el caso de Job. Yo sé que ustedes son unas santas todas, ella no. Ella le decía, maldice a Dios y muérete. La mujer de Job está diciendo, y no vamos a tener que salir del club. Ay, no, vamos a tener que vender el carro. Ay, no, y vamos a tener que ir a mi familia, Mi mamá siempre me dijo que no me casara con usted, ¡qué animal! Y tú puedas decirle, como mujer necia, has hablado. Dios dio, Dios quitó. Y Job con una delgué dijo, Dios me lo va a cambiar todo, menos a ti. Espere, mi amor, que así como estamos en esta, volveré. Usted ve la mujer de Job calladita todos los siguientes 38 capítulos. Estamos aquí, amigos. Estamos aquí. O puede que haya gente altanera como Herodes o Nerón queriéndonos matar. Es que el dar testimonio no es solamente el que nos abre la puerta de la casa. Pase, llegó el evangélico, comidita, etcétera, póngale el ventilador para que no sude mucho. No, también está que somos testimonio ante aquellos que nos persiguen y nos vituperan por la madurez que decimos tener de lo que el Señor nos ha entregado y nos ha revelado, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál esperanza? Hombre, la vida eterna, la resurrección de entre los muertos, la nueva Jerusalén, la tierra nueva y el cielo nuevo, las naciones alrededor de la nueva Jerusalén. Hombre, la esperanza del milenio en el cual Dios, el Señor Jesús, vendrá y pondrá orden sobre la tierra y aplicará el Salmo 2, y entonces a todos los juzgará con vara de hierro, y al que no quiera lo quebranta como vasija del alfarero, y yo voy a estar ahí. La esperanza es grande. No importa entonces si el que nos demanda la razón sea altanero o si es cordial. La inquietud es para ellos la misma. ¿Qué hay después? Entonces dice que tenemos que tener una buena conciencia. Diga conmigo, conciencia. Conciencia. ¿Dónde queda la conciencia? ¿Dónde? En la mente. Una buena conciencia es que ahora soy consecuente de aquello que hablo con lo que vivo, y que además debo hacerlo sin altanerías, pues Dios mismo está presente, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Donde tú vayas, va Dios. A mí me parece que se me bajó Dios hace rato. No, Él está ahí, siempre está ahí, pero Él no sabe que estoy aguantando. Pero no ha leído Hebreos 11. Hubo gente peor, en cavernas cubiertas con pieles de animales, corriendo de acá para allá, fueron aserrados, etcétera, renovando la mente. A veces lloro porque me hace falta una libra de azúcar, bien mala que es, y lloro por eso. Y esta gente, y esta gente ni mercado tenía Entonces uno, por la renovación de la mente, se acopla. Dice, un momentico, es que cuando lo temporal te jara, lo único que te detiene es el conocimiento de lo eterno. Pero ¿cómo vamos a avanzar si lo eterno nos es esporádico? Teniendo buena conciencia. Buena conciencia es, te estoy dando testimonio de lo que realmente es. Buena conciencia es esa mujer trabajando en la casa de aquel general sirio, tipo todo leproso. Se la habían llevado presa y la habían, quién sabe, tal vez era una niña de buena familia, pero allá era la que servía en la casa de este hombre. Y ella le dice, Señor, esa lepra que usted tiene, hay un profeta allá, se llama Eliseo, que lo puede curar de esa cosa porque Dios lo usa. Si esta mujer no estuviera bien embebida en lo eterno, hubiera dicho,
por la noche: Señor, gracias por la lepra de mi patrón, que se le riegue por toda la cara, que le tumbe la nariz, que huela maluco, que se muera de eso. Pero una mujer, al contrario, llena de amor, de dulzura, vaya. Si es cansada de recogerle pedacitos por la casa, vaya. Vaya. El tipo llega, era general del ejército sirio, del que estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Y Eliseo lo recibe con Giezi y le dice: Giezi, ¿quién es? General sirio. ¿Qué quiere? Que anda todo leproso. Ah, bueno, que se muera de eso. Para eso soy profeta. Ranca tandahandara la bashanda, ranca, que se muera esa chandahandara la bashanda. Por el contrario, le habló en sirio y le dijo: vaya, dígale que vaya al río y se meta 7 veces y lo curamos de esa cosa. Pero es nuestra gente, hágale, hay que hacerle. Yo nací en esta época, pero soy del Nuevo Testamento, soy del Nuevo Pacto. Vaya, dígale que no salgo, porque es que como todavía está en esta ley, como soy profeta no lo puedo tocar porque está leproso, entonces quedo inmundo, entonces ya la gente no me habla. Vaya, dígale que se lave allá. ¿Están aquí mis amigos? Aló, ¿están aquí? Saber y entender que la vida es tan sencilla, así sea para un solo acto de Dios. El tipo que le prestó el mesón, el salón donde hicieron la última cena, el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, váyase, va a encontrar un hombre cargando un cántaro, sígalo, donde entre, allá yo tengo un amigo que ustedes no conocen, él me va a prestar ese salón con aire acondicionado y todo, porque ya vamos a celebrar la última cena. El del cántaro y el tipo del mesón solo sirvieron para eso. El que prestó el burro: vea, van a encontrar un burro atado, desátenlo, cuando les digan que para quién, díganle que es para el Señor. Y ahí llegó el burro, el tipo del burro. ¿Están aquí mis amigos? Teniendo buena conciencia. Si el solo haber venido a esta vida temporal sirve solo para un detallito para con Dios, valió la pena. Eso dice el Salmo: valió la pena. Teniendo buena conciencia. Vamos a estar en pie, después continuamos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, porque nos permite sacarle la sustancia a esto, de cuántas cosas no le faltarán a tu palabra que todavía no hemos visto. Y si nos permites avanzar en el tiempo y quedarnos mucho tiempo, Señor, todavía renovando entendimiento, cuando volvamos a pasar por esta primera carta, diremos: ¿cómo no habíamos visto esto? Pero es por perseverar, Señor. Permítenos, Señor, consolarnos los unos a los otros con lo que realmente tú nos has entregado: la salvación, tu sangre preciosa, la resurrección de entre los muertos. Cosas que ningún hombre puede dar, solo tú, Señor. Solo tú, que para poder morir te tuviste que hacer hombre, porque como Dios no podía morir. Todo ese ejercicio solo para que nosotros tuviéramos tu mente, la renovación de la mente que nos permite realmente saltar a la vida eterna. Permite que los que estamos renovando mente querramos más, y los que no se quieran pegar, porque solo tú puedes dar eso. A nadie más le puede hallar el saborcito a esto si tu Espíritu Santo no se lo da. No se lo da. Entonces a ti sea toda la gloria, sea toda la honra y sea todo el honor. Les bendigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vayan en paz.